pues voy a pasar a explicaros cómo sería la forma más fácil, a mi entender, de colocarlos. Las herramientas que necesitamos son muy sencillas. Lo fundamental, y antes de nada, es que la llanta de la motocicleta esté todo lo limpia posible. Pero todo lo limpio nos quedamos cortos, o sea, realmente tiene que ser una limpieza completamente exhaustiva para que no quede el menor resquicio de grasa ni de suciedad de ningún tipo, porque si no los adhesivos o no pegan o se nos van a acabar cayendo con el tiempo. Yo lo que mejor he encontrado es pues o bien un antigrasas o bien un limpiacristales, por ejemplo, que también evita la formación de grasa, algún tipo de paño o algo que no deje motas, y luego a la hora de pegarlo, pues para mí me es mucho más sencillo hacerlo con un cúter, porque para no tocar los adhesivos con los dedos, con lo que la grasilla no haga que pierdan adherencia. Bueno, vamos a pasar entonces al primer paso. Si la llanta estuviera muy sucia, entonces ya, por ejemplo, el limpiacristales no sería suficiente, sino que habría que coger directamente y usar algún otro tipo de producto tipo KH7 o algún tipo de antigrasas o algo que sea más fuerte. Las llantas de delante, por ejemplo, no suelen ser tan exigentes en cuanto a limpieza como las llantas de detrás. Fijaos que aunque la llanta parecía limpia en principio, tiene suciedad suficiente como para hacer que los adhesivos no salieran correctamente. Este paso, insisto en que es absolutamente fundamental. La llanta delantera no es tan necesario que esté tan impecablemente limpia como la de detrás, pero la de detrás sí que hay que hacerlo con bastante más dedicación, puesto que es la que tiene la cadena y la grasa de la cadena se va a quedar incrustada y va a ser bastante más difícil de limpiar. El primer paso fundamental, porque si empezamos a colocarlas directamente colocando las bandas, luego las letras y demás, pues en el orden que nos pareciera, lo más probable es que al final la llanta quede asimétrica. Entonces lo mejor para empezar es dividir la llanta en 4 partes. Para dividirla en 4 partes y que sean pues, más o menos proporcionadas y simétricas, lo ideal es usar o una cuerdita o un metro o alguna cosa que nos permita desde el eje pues, hallar un punto y su opuesto, ¿no? Entonces yo he cogido un poquito de cinta de carrocero, puede ser cinta adhesiva, puede ser cualquier cosa, y voy a poner las marcas. Entonces voy a poner una marca aquí. A ver, vale. Entonces de aquí sería la otra marca, vendría a este punto, justo antes de la marca del contrapeso. Ahora, aquí pues debería ser más o menos lo mismo. Voy a tener que mover un poquito la moto. Como veis, bueno, lo más fácil y sencillo sería, por supuesto, disponer de un elevador y poder levantar la moto, pero vamos a prescindir de todas esas ayudas, pues para que veáis que es sencillo hacerlo sin necesidad de medios especiales de ningún tipo. Vale, vamos a calcular entonces el otro cuadrante. Pues supongo que más o menos debería estar por aquí. La primera marca. Vamos a hacer una prueba para verificar si lo hemos colocado en su punto correcto. Para ello tenemos que conseguir ver 3 de las marcas y entonces medimos la distancia de unas a otras, porque por lo que parece me ha quedado un poco más pegada la de arriba. De aquí a aquí vemos que tenemos 33 centímetros y de aquí a aquí tenemos 26, entonces tendremos que moverlo unos 4 centímetros. Vale. Tenemos ahora de aquí a aquí 31 y de aquí a aquí 30. Vale, pues una pizca más y ya deberíamos tenerlo correcto. Vale. 30 y 30. Correcto. Ya tenemos entonces este punto y ahora, pues como decía antes, tenemos que hallar el opuesto, pasando por el eje de la rueda. Este paso parece un poco tedioso, pero es fundamental para que no nos quede una marca aquí y otra aquí y se vea de repente pues eso, asimétrico, que va a quedar bastante más feo. Vale. Entonces coloco la última tira aquí.
Bien, ya tenemos la llanta dividida en 4 partes. Hay 2 formas para colocar los adhesivos. Hay una forma en la que se colocan a pelo y otra forma en la que se colocan al agua. Nosotros vamos a hacerlo ahora al agua. Tanto si se colocan al agua como si se colocan a pelo los adhesivos, este paso es el mismo. Despegamos de aquí directamente las letras. Si os fijáis, yo las estoy sacando de la base y se quedan pegadas al aplicador. A veces se despegan con un poco más de dificultad, esto es normal. Los aplicadores siempre tienen una adherencia muy baja y es precisamente para que tengan la justa y necesaria, ni más ni menos que la necesaria para sacarla de la base, pero que luego cuando lo tengamos pegado y lo retiremos, sin embargo, no se lleven el adhesivo por delante, sino que el adhesivo quede pegado en su sitio. En este caso los adhesivos se van a componer de la H y de la onda. Podría coger en este punto y pegar la onda en el medio, pero lo ideal para que me quepa la H y que quede simétrico es que lo desplace un poquito para darle espacio a la H cuando la vaya a colocar. Entonces el transfer es un poquito transparente, de manera que veo perfectamente dónde lo estoy colocando. Bueno, pues ya tengo aquí la onda pegada. Hago un poquito de presión con el dedo. La llanta, como hemos visto antes, está perfectamente limpia, de manera que el adhesivo va a pegar perfectamente. Bien, saco el transfer y ya tengo las letras de onda perfectamente pegadas. Ahora falta pegar la H y entonces ya tenemos la primera parte puesta. Las H's, igual que las R's de Yamaha o la K de Kawasaki, son emblemas muy sencillos. Bueno, la K de Kawasaki no, es un poquito más complejo. Los que son sencillos, Aprilia, Honda, Suzuki, por ejemplo, vienen de una pieza, entonces no hace falta que lleven aplicador porque se despegan y se colocan muy fácil. Las marcas como Ducati, por ejemplo, o Kawasaki, sí vienen en más partes este emblema y entonces sí van a llevar aplicador. El resto no las llevan, o sea, solamente van a llevarlo las que sea estrictamente necesario. Yo uso un cúter porque no me gusta tocar con los dedos el adhesivo, me gusta hacerlo lo mínimo posible para que no pierda adherencia de ningún tipo. Cojo con el cúter y lo despego un poquito, la H, la saco de la base y ya pues es muy sencillo. Lo ideal es que en el cúter solo cojas una puntita, porque si no se va a pegar toda la pegatina en el cúter y entonces va a ser más difícil. Pues sencillamente la coloco en su posición y la saco el cúter. Ya está. Bien, ya tenemos entonces la primera parte, pues está centrado correctamente. Ahora vamos a pasar a pegar las bandas. Las bandas vienen en este formato porque, entre otras cosas, este formato es muchísimo mejor para pegar. Otros productos, por ejemplo, vienen en una tira. La tira es mucho más barato para enviar, es mucho más sencillo para cortar y es mucho más económico para producir. Pero, sin embargo, para los clientes va a ser mucho más difícil de poner. ¿Por qué? Pues porque va a venir como si fuera una tira recta y entonces vamos a tener nosotros que ir dando la curva con las manos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que de repente va a quedar una parte más plana, otra que la curva va a quedar mal, se nos va a ir desplazando y va a ser pero que muy difícil que realmente quede una curva perfecta que delimite perfectamente la llanta, o sea, que tenga un acabado profesional. Vienen algunas con una especie de cinta aplicadora que se supone que lo facilita. Yo personalmente no he sido capaz de poner nunca una correctamente y supongo que muchos de vosotros, si lo habéis intentado, pues hayáis tenido la misma experiencia. Estos adhesivos, al venir en plantilla, vienen preparados específicamente para 17 pulgadas. La curva es exactamente perfecta matemáticamente a la de la llanta. Entonces no vamos a tener que dar curva. El adhesivo, sin embargo, es un poco flexible, pero sin embargo la curva la vamos a tener prácticamente ya hecha. Bien, el sistema que vamos a utilizar es el sistema, como decía antes, al agua. Al agua es porque vamos a utilizar el mismo limpiacristales. Siempre es importante que sea un limpiacristales con base de alcohol, o si no, pues un poquito de agua, un vasito de agua, por ejemplo, con 2 o 3 gotas de Fairy también nos puede hacer la misma función. Yo uso el limpiacristales porque voy a poder espolvorear directamente por la zona mucho más fácil. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Pues yo empapo completamente la llanta, ahora despego el adhesivo, y el adhesivo, claro, como va a tener el limpiacristales puesto, me va a resultar muchísimo más sencillo desplazarlo. No voy a tener que pegar, quitar, sino que directamente lo coloco y luego lo voy moviendo hasta ajustarlo en el sitio que yo quiera. Esto podría parecer en principio que lo que va a suceder es que luego el adhesivo no va a pegar o va a tener menos adherencia que si lo hubiéramos puesto de otra manera, pero no es cierto. O sea, el adhesivo va a quedar perfectamente pegado. Bien,
puesto. Vamos a bajar un poquito por aquí. A ver. Como ya tiene la curva hecha, pues nos va a ser bastante sencillo, la verdad, de poner. Bien, pues ya lo tenemos puesto. Cogemos con un papel de cocina, por ejemplo, y retiramos el exceso de agua que tenga. Tenemos que hacer poca presión porque si hacemos mucha presión vamos a desplazar el adhesivo y descolocarlo, pero bueno, secamos la superficie donde está puesto y ya tenemos directamente la banda puesta. Pues así prácticamente va a ser el sistema para colocar los adhesivos. Directamente el siguiente paso sería volver a colocar las letras de Honda aquí y entonces coger el otro adhesivo, igualmente al agua con el spray, lo colocamos y entonces lo ponemos. Viene suficiente banda como para que sobre un poco. Es importante tener unas tijeritas o algo a mano para que una vez que lo tengamos puesto, pues cuando lo vayamos a colocar podamos cortar el sobrante. Voy a poner las otras letras de Honda para que veáis cómo es el proceso. Importante es no colocar nunca las letras de Honda al agua. No por nada, sino porque entonces el adhesivo de base va a perder adherencia y entonces cuando tiremos del aplicador nos vamos a llevar el adhesivo con nosotros. Entonces, antes de volver a colocar en las letras de Honda, vamos a limpiar otra vez correctamente para que esté seca la superficie. Vale. Repetimos el paso de antes, despegamos las letras de Honda con cuidado para que se queden pegadas al aplicador. Bien, ya lo tenemos y entonces lo desplazamos, lo colocamos centrado, pero un poquito desplazado para que la H de Honda nos quede en su posición correcta. Bien. Ya lo tenemos puesto, hacemos un poco de presión para que coja y ahora directamente retiramos el aplicador. Cuando la llanta no está limpia, uno de los principales síntomas que vamos a notar es que cuando vaya a despegar las letras de Honda, cuando vaya a despegar, perdón, el aplicador, al hacer así, voy a despegar de repente el palito de la M. Me voy a llevar la O conmigo. Pues si está perfectamente limpia, y sobre todo si al final le hemos dado esa última pasada con alcohol, va a quedar perfectamente pegada y al retirar el aplicador, con muchísima facilidad, van a quedar las letras en su sitio. Insisto en que es muy importante la limpieza de las llantas. Hacemos lo mismo con la H de Honda. La despegamos de la base. Y la colocamos en su sitio. Aquí, correcto. Bien. Ahora vamos a colocar la banda. Yo la banda no me importa que se superponga un poco porque la voy a colocar justo exactamente encima. Entonces calculo que a esta distancia ya tengo suficiente. Entonces pues voy a coger con el mismo cúter que estoy usando para esto y le voy a dar un pequeño corte aquí. De esta manera ya tengo el trozo de banda que realmente voy a necesitar. Al final siempre me sobrará un poco pues por si meto la pata en algún punto para poder corregirlo. Bien. Vamos entonces a hacer lo mismo exactamente que antes. A ver, aquí hay un pequeño restito. Hay que evitar, a ser posible, yo estoy usando una servilleta de papel, pero si tenemos un paño, por ejemplo, de microfibra que no dejara ningún tipo de residuo en la llanta, pues sería mejor. Yo de todas formas estoy asegurándome de que no queda ningún residuo para que no quede bajo el adhesivo y no quede levantado ni con burbujas. Bueno, lo empapo y ahora coloco el adhesivo. En este caso, por lógica, voy a cuadrar primero la parte pegada al logotipo. ¿Por qué? Porque me va a sobrar un poco de adhesivo en la zona de debajo y ese adhesivo es el que voy a aprovechar para montar encima del que tenía antes. Entonces, ya lo tengo. Cojo otra vez la servilleta para retirar el exceso de agua, con cuidado para no desplazar el adhesivo en lo que lo voy secando. Y ya tenemos el adhesivo de la banda con logotipo perfectamente colocado.